Buenas tardes, queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos. Me llamo Gloria y soy la vicepresidenta en esta casa. Le hubiera gustado muchísimo al presidente estar aquí para presentar esto, pero su trabajo le ha impedido estar. Así que yo, bueno, creo que tampoco pasa nada, ¿verdad?, que esté yo. Muy bien, esta tarde contamos con la presencia de doña Francisca Huélamo, que nos va a hablar sobre su libro La Revolución del Yo. Además, va a estar con nosotros también María Crespo, representante de la editorial Almuzara. Yo tengo poco que decir porque del libro sí tendría que decir, pero luego, vale. Le voy a pasar el turno de la palabra a Francisca. Paca para los amigos, ¿no? ¿No? Paqui, sí, Paqui, es cierto. Vale, pues te voy a pasar el turno de la palabra a ti para que tú hables sobre lo que tengas previsto. ¿Vale? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Gracias a Centro Riojano por la invitación. Muchísimas gracias a María. Creo que hoy que tengo oportunidad de decírtelo un poco más tranquilamente, quiero agradecerte todo el camino que has recorrido conmigo. Le agradezco a la editorial Almuzara, por supuesto, todo lo que ha apostado por el libro, pero en particular a ti, María, de corazón, porque desde el minuto 1 has estado conmigo para todo y bueno, tenía que hacerlo en algún momento y qué mejor sitio que el Centro Riojano, que es un sitio precioso, pues para poner en valor todo lo que has hecho por mí, tu acompañamiento. Así que muchísimas gracias de corazón. Vale, te paso de nuevo para ti, después de agradecer también al público y muchas gracias. Gracias. Las buenas tardes las he dicho hace un rato. Hoy realizamos en nuestro espacio del Centro Riojano de Madrid la presentación del libro titulado La Revolución del Yo, la guía definitiva para conocerte, sanar tus relaciones y alcanzar el equilibrio físico, emocional y mental. Está editado por Arcopress, marca de la editorial Almuzara y cuya autora es la autora del libro, Francisca Huélamo Medina. Lo que dicen del libro personas tan relevantes como Alex Rovira, escritor internacional, autor del bestseller La Buena Suerte y referente mundial en liderazgo humanista, es lo siguiente. La Revolución del Yo es un libro excelente, ameno, riguroso, completo y amable. Si deseas aprender herramientas poderosas para tu transformación y para el conocimiento en profundidad propio y de los demás, te recomiendo vivamente su lectura. Alex Rovira, autor del bestseller La Buena Suerte. ¿Estáis de acuerdo en que una sociedad tan acelerada y convulsa como la actual, a nivel social, económico y medioambiental, invertir tiempo y poner conciencia en nuestra mejora personal y relacional es cada vez más difícil, a la vez que necesario para poder evolucionar como personas y como sociedad? Pues bien, con el fin de ayudar a las personas a tomar conciencia de esta situación y ponerse al frente de su vida, Francisca Huélamo Medina ha publicado La Revolución del Yo, una revolucionaria y transformadora guía que integra ciencia y trascendencia, y que a través de profundos conocimientos, experiencias y herramientas tan potentes como el eneagrama de la personalidad, el análisis transaccional, la gestión emocional,
la neurociencia o los 5 pilares de la salud puede marcar un antes y un después en nuestra vida personal y profesional. Francisca Huélamo Medina tiene un amplio currículum y experiencia integrando conocimientos tanto científicos como técnicos y trascendentes. Es licenciada en Ciencias Biológicas, con la especialidad de Bioquímica y Genética Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde hace más de 20 años trabaja como directora de Tecnología e Innovación en Air Miles, España, liderando equipos de alto rendimiento. En paralelo a su trabajo habitual y durante muchos años, se ha formado en las disciplinas más profundas y efectivas de crecimiento personal y profesional. Es experta internacional en coach personal, ejecutivo y de equipos y está certificada por ICF, Internacional Coach Federación, y ASESCO, Asociación Española de Coaching. Es especialista en liderazgo integral, programación neurolingüística, gestión emocional, neurociencia, control mental, eneagrama de la personalidad y yoga y meditación. También está certificada en alimentación energética, nutrigenética, nutrigenómica y en los 5 pilares de la salud, entre otras disciplinas. Por todo ello, junto a su pasión por el crecimiento, bienestar y superación de las personas, lleva más de 20 años realizando cursos, talleres y conferencias de crecimiento personal y profesional, compaginándolo con su trabajo habitual de dirección y gestión de equipos. Esto en cuanto al currículum de ella. Ahora voy a decir algo sobre María Crespo. María es directora de Almuzara Universidad. Es licenciada y doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Alcalá. Ha sido portavoz de Bienestar Social en las Cortes Castilla-La Mancha de 2007 a 2011 y directora de la Fundación Civismo. También es escritora y colaboradora en varios libros de contenido fiscal y financiero. Pues te voy a pasar ahora así en serio el turno para que tú empieces. Vale, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues realmente lo único que en principio quiero deciros es que muchas gracias de nuevo por estar aquí. A mí me gustaría tener una charla con vosotras que no sea realmente un monólogo en el que yo os esté contando cosas. Me encantaría que hicierais cualquier tipo de pregunta. Algunos de los que estáis aquí me conocéis, justo los de la parte derecha, otras no me conocéis, pero cualquier tipo de pregunta, por favor, parar en cualquier momento y si no, os pasaremos el micro al final, ¿vale? No sé si quieres comenzar tú misma a lanzar alguna pregunta. ¿Prefieres que sea yo la que empiece? ¿Qué problema u oportunidad trata el libro? Muy bien. Bueno, pues realmente el libro está escrito porque, como tú bien decías antes, estamos en una época convulsa a muchos niveles, ¿no? A nivel económico, a nivel político, a nivel medioambiental. Estamos como entrando en una nueva era. Y en este caso, yo creo que el valor más seguro por el que tenemos que apostar es las personas. Pero realmente las personas estamos a otra cosa. Estamos inmersos en nuestro ego, ¿no? En temas de nuestro ego que tienen que ver con la competitividad, que tienen que ver pues, con las emociones convulsas, con el pensamiento negativo, ¿no? Con las relaciones tóxicas. Y aunque queramos cambiar, porque en muchos de nuestros casos yo creo que queremos cambiar, no sabemos cómo, porque realmente no nos han enseñado a cómo podemos cambiar aquello que no nos gusta. Entonces, en el libro, el
el beneficio de leer el libro de alguna manera es poder encontrar respuestas a cómo puedo cambiar. Muchas veces, pasad, hombre, pasad. Me alegra muchísimo veros. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, Feme, ponte allí que no vas a ver con la... Una más. Muy bien. Bueno, pues es un poco eso lo que van a encontrar en el libro, ¿no? No sé, María, si... Sí, la pregunta es obligada. Se hace a todos los autores, pero en tu caso con más razón. ¿Qué te llevó a escribir este libro? ¿Algo personal? ¿Algo ambiental? ¿Algo social? ¿Pensando en el bien de la gente? ¿O sí, bueno. qué te llevó? A ver, a mí desde muy joven me ha gustado mucho escribir. O sea, aquí está mi hermana que puede dar fe de ello y era de las que me sentaba en el escritorio, ¿no?, a escribir poesías, a escribir cuentos y tal. Pero más allá de eso, más allá de la vocación de la escritura, siempre he tenido una vocación de ayudar a las personas y además del conocimiento del ser humano. Eso es lo que luego me llevó con el tiempo a estudiar biológicas, aunque luego acabé en tecnología, ¿no?, con compañeros que ahora están aquí, que me alegra inmensamente ver. Pero sí que es verdad que siempre me ha gustado mucho el ser humano. Primero para mí, para ver cómo podía crecer. No entendía por qué muchas de mis emociones, muchas de mis reacciones, no solo cuando era pequeña, sino más adelante, porque realmente no nos enseñan este tipo de cosas, ¿no?, temas emocionales o cómo gestionar tus emociones, tus pensamientos, etcétera. No lo hacen. Nos enseñan matemáticas, nos enseñan biología, nos enseñan un montón de cosas, pero no enseñan en el colegio ni en la universidad cómo podemos gestionar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo fui profundizando, siendo ya algo más mayor. Empecé a profundizar en todo esto, primero en la biología, que tiene mucho que ver con el ser humano, lógicamente, y después ya hace como 20 años empecé a profundizar mucho en temas que tienen que ver con el crecimiento personal. Empecé haciendo 3 años de formación en yoga, meditación, en el Ashram que Naradeva tiene en Segovia, que es un paraíso. Y bueno, ahí descubrí muchísimas cosas. O sea, no solo descubrí, sino que saqué pues muchos temas que me daba cuenta que llevaba arrastrando desde toda la vida, ¿no? Porque todos tenemos un pasado en el cual no te das cuenta, tú vas actuando y realmente cuando paras y te das cuenta de dónde estás y a dónde quieres llegar y si estás o no estás contenta con tu vida, que es algo que tenemos que hacer todos en algún momento, te planteas que qué puedes hacer para solucionar todo eso. Entonces, con el tiempo fui formándome en yoga, en meditación, en coaching. Bueno, ella ha dicho demasiadas cosas de mí, con lo cual yo no voy a decir mucho más. Pero sí que es verdad que todo ello me llevó a querer, a darme cuenta de todo lo que me ayudaba a haberme formado en esos conceptos y esos conocimientos y tener como el anhelo, la pasión y las ganas de enseñarlo a los demás. Entonces empecé a hacer cursos, talleres, algunos lo conocéis, y cuando llegó la pandemia hubo un momento en el que me di cuenta de que estaba dedicando tanto tiempo a esta parte de mi vida que tanto me apasiona, de crecimiento personal, que estaba llegando a estresarme. Y dije, bueno, lo que dicen en casa del herrero, cuchillo de palo. Entonces, me vino a la cabeza la posibilidad de escribir un libro, es decir, plasmar todos esos conocimientos que la vida me ha ido regalando. Es verdad que yo he puesto mucho esfuerzo, pero he tenido mucha suerte de encontrarme con la gente, los que estáis aquí, los que no están aquí, pero con mucha gente que han sido maestros de todo tipo y que me han ayudado mucho en mi vida. Entonces, pensé que tenía que dar todos me habéis ayudado desde Julio, que desde el primer momento ha estado ahí colaborando en todo. Entonces, creía que tenía que aportar eso de dar a los demás pues esos conocimientos, conceptos, vivencias y herramientas, ¿no? Sobre todo herramientas que nos ayudan a integrar en nuestro día a día pues estos cambios que queramos dar, siempre que cada uno quiera darlos, porque cuando paras en un momento dado y ves que todo está bien y que estás feliz con tu vida, no tienes más que seguir para adelante, pero hacer ese acto, ¿no?, de parar y ver dónde estás. Lo que pasa es que en el título, quienes hayan tenido la oportunidad de ver el libro, es la revolución del yo, con una R muy pronunciada, ¿no? La guía definitiva para conocerte, para sanar las relaciones y alcanzar el equilibrio física y emocionalmente, ¿no? ¿Por qué el título? ¿Por qué esa R? ¿Por qué? Es verdad que es muy, muy gráfico, pero ¿cuál es el porqué? A lo mejor lo has adelantado ya algo. Sí. ¿Cuál es esa revolución que llevas dentro sí, y que verdad. pretendes transmitir?
Es verdad. El título tiene su enjundia. La revolución con la R entre corchetes significa que no hay evolución sin revolución. Eso es algo, fue una frase que a mí me quedó grabada y que la pongo en el libro de mi maestro de yoga, de Chomin. Chomin Uranga, que es Ananta, ¿no? Con su nombre yógico. La primera vez que entré en el ashram, pues al poco rato de hablar con él nos dijo: no hay evolución sin revolución. Y tiene mucha razón. Lo que quiere significar la revolución y del yo con mayúsculas es lo siguiente. Por un lado, la revolución, con ese gesto de la R, al decir que no hay evolución sin revolución, quiere decir que cuando paramos en nuestra vida, y queremos ver para allá porque quiero ver a memes, cuando paramos en nuestra vida, y si no, Ángel, ¿te pones tú un pelín a la izquierda? ¿No? Y así vemos para que la gente pueda ver. No, decía que cuando paras, hay un momento en el que tienes que parar y darte cuenta de dónde estás. Y cuando paras, que es como yo siempre hago el símil, algunos lo habéis oído, del ventilador. Cuando un ventilador está en marcha y las aspas están dando vueltas, no ves el centro. En verdad, notas aire, notas movimiento, pero no ves el centro. Cuando desenchufas, o sea, cuando paras el ventilador, en las aspas empiezan a verse, el movimiento cesa y ves normalmente 3 aspas que podrían ser tu cuerpo físico, emocional y mental, que están unidos, en el fondo están unidos y están unidos por un centro. Normalmente viene la marca, que puede ser el eneatipo, ¿no? El tipo de personalidad que tienes. Ahí hay un símil, una metáfora bastante completa. Entonces, cuando paras ves el centro. En nuestra vida ocurre lo mismo. Cuando en un momento dado, que puede ser por varias circunstancias, los que habéis hecho yoga, hemos hecho yoga juntos, ¿verdad, Luis? Y llevamos mucho tiempo en esto, sabemos que puede haber varias razones, pero hay un momento en la vida, en esta o en otra, si es que existe, que tenemos que parar. Puedes parar porque la vida te dé un palo, porque pase algo, porque haya un fallecimiento, porque haya un despido, porque haya lo que sea. Pero también puedes parar porque de manera consciente y porque te estás formando, te das cuenta de que quieres mejorar en algo, que quieres cambiar en algo tu vida, que hay cosas que no entiendes, que hay reacciones que no te encajan, ni en ti ni en las demás personas. Entonces, cuando paras, tu cuerpo físico para, tus emociones, que suelen estar muy alteradas, paran, y esa mente de mono que está con continuo movimiento para. Y cuando haces esto, esos 3 cuerpos, el cuerpo físico, emocional y mental, es como que se vuelven transparentes. Es como que de repente ya no sientes pues, esa tensión que tienes en el cuerpo, no sientes ese malestar que te producen las emociones negativas, o no sientes ese pesadez o ese dolor de cabeza que sientes cuando la mente está en continua actividad. Y entonces, en ese momento, cuando paras, hay un momento, digo paras, no es que pares simplemente así, ¿no? Sino que paras un tiempo. Normalmente cuando te ha pasado algo es porque estás triste o tienes una enfermedad y la vida te obliga a parar. Pero cuando lo haces de cualquiera de las formas, conectas con algo. Conectas con algo que también puedes conectar, por ejemplo, cuando haces algo que te encanta, ¿no? ¿A vosotros qué os gusta? Por ejemplo, a Femi y Meme le encanta viajar, ¿no? Os gusta mucho viajar. O hay gente, Luis, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué te apasiona en la vida? ¿Qué te da tranquilidad y te hace sentir fenomenal? La familia. Pues os dais cuenta que, por ejemplo, Laura, ¿a ti qué te hace feliz? Salir a montar en moto. Fijaros qué cosas tan distintas, ¿no? Pero cada uno tenemos una pasión. Y eso es lo que conecta con nuestra esencia. Cuando haces eso, realmente estás conectando con algo que dices, es que el tiempo pasa súper rápido y me gustaría que no pasara el tiempo, ¿no? A mí, por ejemplo, los atardeceres en la playa de Sahara me encantan. Y cuando estoy ahí es que resulta que luego tengo frío y no sé qué es lo que ha pasado porque ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, cuando conectas con esa parte que tiene que ver con tu esencia, conectas con una parte que nos decía, ¿verdad, Ananta? Que es conectar, eso es el yoga, conectar con la más pura esencia de uno mismo. Y es conectar con esa parte que hay dentro de ti, que siempre está bien, independientemente de lo que ocurra afuera. Fíjate qué fuerte, porque normalmente a nosotros lo que más nos afecta, el 90% de las veces, es lo que ocurre fuera, ¿no? Es lo que está pasando fuera. Realmente me estoy sintiendo valorada, no me estoy sintiendo valorada, cómo me hablan, cómo no me hablan, qué es lo que hago, ¿no? Pero siempre con el exterior. Entonces, cuando conectas con esa parte de ti, ese es el yo con mayúsculas. Y ahí empieza la revolución del yo, porque tu esencia encuentra un huequito para salir. Es como si se rompiera algo en esa estructura que estaba tan densa del cuerpo físico, emocional y mental, y al parar
bien porque estás haciendo algo que te encanta o porque la vida te ha hecho parar y estás en casa o estás en un momento de parar, ¿no? de descanso, en ese momento la esencia tiene un resquicio donde salir, porque todo está más blando, más transparente. Nuestro cuerpo físico, el emocional y el mental, que todo forma uno. Y entonces es como que ese yo con mayúsculas te dice, espabila, que solo tienes una vida, ponte las pilas. ¿Dónde estás? ¿Qué quieres hacer? ¿Estás bien? ¿No estás bien? ¿Hacia dónde quieres ir? Y te haces preguntas como esenciales que tienes que contestarte de alguna manera, porque ya no hay marcha atrás. Luego el tiempo pasa, la vida sigue estresándote, seguimos con nuestras cosas, ¿no? Mundanas, con nuestro ego y con un montón de temas, y vuelves a perder un poco el rumbo. Pero eso que has ganado, ese hueco por donde ha salido la esencia una vez, ya no se cierra. Esa es la revolución del yo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Que el ego es lo contrario del yo? Buena pregunta. El ego sería el yo con minúsculas. Es lo que hablaba, ¿no? Antes. O sea, nosotros cuando nacemos, antes de nacer, estamos en el vientre de nuestra madre, normalmente no nos acordamos. Pero si pudiéramos hacer una regresión, yo la he hecho, ¿no? con técnicas que se hacen, estás feliz. Porque estás conectado contigo, estás conectado con el universo, estás conectado con la madre, estás conectado con la alimentación. Eso es nuestra esencia. Venimos con nuestra esencia. Pero en el momento que nacemos, se rompe. Simplemente con salir, y con lo que significa el parto, que eso daría para otra conferencia, solo con salir y salir a este mundo, ya se rompe esa conexión. Y a partir de ahí nos ponemos a luchar desde chiquititos, simplemente llorando para que nos hagan caso, o cuando ya sabemos hablar diciendo hazme caso, mamá, ¿no? Y la mamá o el papá o quien esté cerca igual te dice cállate, cállate, por favor, estate quieto y sé bueno que si no, no te quiero. Y te lo dicen con el mayor de los cariños, pero a ti lo que te está llegando es que tu fuente de supervivencia, que son tus padres o que son la gente que cuida de ti, te está diciendo que no te quieres si no te callas, o si no eres bueno, o si lo que sea, o si no te subes, venga, sube a cantar a la mesa que lo haces fenomenal, venga, hombre, que si no me enfado, si no esta tarde no voy contigo no sé dónde. Entonces empiezas a forzar comportamientos que no tienen que ver con tu esencia, que tienen que ver con lo que ella acaba de decir, con el ego, con la creación de esa personalidad que todos traemos, porque en el libro en la primera parte es amplio y tú muchas veces hemos hablado de ello, se habla del eneagrama, de la personalidad y del tipo de personalidad con el que ya venimos, pero ese tipo de personalidad con el que ya venimos, el perfeccionista, el ayudador, el triunfador, el sensible, ¿no? Hay hasta 9 tipos que veréis en el libro que podéis investigar en redes, ¿no? Tú vienes con un eneatipo, vienes con un tipo de personalidad porque tienes algo que vivir con ese tipo de personalidad aquí y aprender. Pero ese tipo de personalidad puede estar sano, puede estar en un nivel medio, que es donde solemos estar en general, o puede estar en un nivel insano. Cuando nacemos, la personalidad con la que venimos está en su nivel más sano. Pero poco a poco, con esto que os digo, de que nos vamos alejando de nuestra esencia, pues para conseguir lo que es nuestra supervivencia, para nosotros el alimento, hombre, claro que nuestros padres no van a dejar de alimentarnos, pero nosotros no lo sabemos. O sea, para nosotros el que mi padre me diga que me quiere, que mi madre me lo diga, me alimente en tal, es sustancial, ¿no? Entonces, cuando nacemos, a partir de ahí, empezamos a crear ese yo en minúscula. Es como que la esencia, si os dais cuenta, un yo con mayúsculas que se va cerrando, cerrando y se hace chiquitito. Y pierde esa expansión que tiene de manifestar, pues por ejemplo, su propósito de vida. Nosotros hemos venido todos con un propósito de vida, que gracias a Dios todavía podemos encontrar. Pero que vamos perdiendo por todas estas cosas, porque empieza la personalidad a bajar de su estado más sano a su estadio medio o incluso insano, porque nos alejamos de lo que de verdad somos. Entonces, ese yo con minúsculas, que no es malo, porque de alguna manera está muy depravado el ego, ¿no? Siempre que se habla del ego, no, hay que aislar el ego, hay que romper el ego. Pero el ego, en el fondo, nos ha defendido de muchas cosas, porque nuestros miedos, cuando somos pequeños y no sabemos cómo reaccionar ante que mi amigo me diga que me vaya del grupo y que de repente me encuentro sola, o que mi padre me diga no sé qué cosa,
¿vale? Cuando no sé cómo reaccionar, ese yo pequeñito que reacciona de una manera que no es su esencia, defiende a la persona que lo hace de sufrir, porque esos comportamientos externos nos hacen sufrir, porque nos sentimos separados. No nos damos cuenta que de verdad estamos unidos, pero nos sentimos separados. Entonces, ese yo pequeñito que nos defiende de tantas cosas, tenemos que después, con conciencia, con estudio, con conocimiento y con profundización, darnos cuenta de que puede empezar de nuevo a evolucionar y que siguiendo en nuestro eneatipo, que es nuestro tipo de personalidad, por ejemplo, soy un 7, que es el entusiasmo, y yo creo que se me nota, y la gula, el querer hacer muchas cosas y tal, pues cuando estoy, por ejemplo, en mi nivel medio, pues funciono bien. Cuando estoy en mi nivel sano, estoy mucho más concentrada y no me interesa tanto hacer tantas cosas como profundizar en lo que de verdad es mi propósito de vida, que es lo que intento hacer con el libro y con otras cuestiones, aunque a veces se me vuelve a ir la cabeza. Y cuando en algún momento que he podido estar o puedo llegar a estar, estoy en mi lado más insano, me voy a una parte de perfeccionismo, que precisamente tiene que ver con otro eneatipo, ¿no? El funcionamiento de lo que es el eneagrama, como cuando te degradas te vas a otro eneatipo y haces otra serie de cosas, ¿no? Me entra el perfeccionismo, la crítica, la autocrítica, el pensar, ¿no? el síndrome del impostor, etcétera. Pues así pasa con cada uno de nosotros. Y esa es nuestra personalidad que tenemos que poco a poco, con conciencia, ir llevando de ese yo pequeñito que es el ego a ese yo mayúsculo que es nuestra esencia, volver de nuevo a casa de alguna manera, ¿no? Yo creo que esta que te voy a hacer ahora, esta pregunta, ya la has contestado casi, Vale. prácticamente. ¿Cuáles son los beneficios de su lectura? Porque te has dicho también antes una cosa, has dicho, si es que esto desde el colegio nos debieran... Digo, ¿y quién no lo va a inculcar esto? Si los que tienen que inculcarlo no saben tampoco. Claro, exactamente. Tienes toda la razón. A ver, el beneficio de la lectura precisamente es eso, es la toma de conciencia. Es que cuando vas leyendo el libro que te puede gustar más o menos, porque no es una novela para llevártela a la playa y estar... No, es verdad que es un libro pues para leerlo y releerlo y subrayarlo y si de verdad te interesa algo de lo que hay dentro o mucho de lo que hay dentro, trabajarlo, subrayarlo y empezar a hacer acciones que te lleven a poder integrar algo de lo que hay ahí en tu vida. Entonces, el primer beneficio es la toma de conciencia. Es el darte cuenta de que hay algo que quizás no has tenido en cuenta en tu vida. Quizá, pues, quién eres de verdad, qué tipo de personalidad tienes, que se trata en la primera parte del libro, ¿no? Con el eneagrama. O sea, al entender qué es el yo con mayúsculas y el yo, el ego, qué tipo de personalidad tienes, como os decía, cómo me relaciono con los demás, porque una vez que sabes y que entiendes cómo eres tú, de repente entiendes mucho más a los demás. No solo que los entiendas, sino que tienes más compasión por los demás, ¿no? Porque normalmente la crítica es, no entiendo por qué esta persona es así, no me gusta esta personalidad que tiene y tal. Cuando empiezas a mirar más hacia adentro, a entender tus virtudes y tus defectos, en qué momento estás tú dentro de tu propio eneatipo o personalidad, si estás en la parte pues, más negativa o en la parte más positiva, entiendes que cada uno también está en esa parte. Eso no quiere decir que haya que admitirlo todo. Es decir, bueno, como él está o ella está en una parte muy insana, yo que estoy más sana voy a aguantar todo. No se trata de eso. Quizá tienes que alejarte en un momento dado, pero lo puedes entender mejor. Puedes entender que no es que haya tanta maldad, sino que hay una posición existencial en la que todavía pues, hay que salir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues el beneficio, sobre todo, la toma de conciencia. Otro beneficio, por ejemplo, sería la responsabilidad. El darnos cuenta que nadie más que nosotros puede efectuar las acciones necesarias para llevar a cabo el cambio que queramos realizar. O sea que ya no vale, cuando lees el libro y yo cuando he aprendido pues las cosas que he escrito en el libro, el mérito no es mío, yo soy un canal en el que realmente he intentado aportar y poner de mi parte, pero realmente hay esta información de muchísimos maestros, ¿no? Entonces, esa segunda ventaja o beneficio que digo de la responsabilidad, además de la toma de conciencia, es que te das cuenta que por mucho que hayas vivido en tu vida o por mucho que hayas visto en tus padres, cosas que te hayan gustado más o cosas que te hayan gustado menos, por mucho que hayas sufrido o no, la responsabilidad de ahora cambiar y ser de otra forma es tuya.
Nadie va a venir a hacerte el trabajo de que tú seas más feliz. Todos tenemos en nuestra vida temas, claro que sí, y hay muchos que son maravillosos. Gracias a Dios, ¿no? Hemos vivido cosas súper felices. Normalmente las que no son tan felices las tapamos y simplemente se manifiestan en una forma de funcionar en la vida que no nos agrada. Y no nos agrada porque normalmente no nos agradan las cosas que vemos en los demás, pero luego te das cuenta y dices, ostras, yo esto también lo tengo. Y entonces, ¿de dónde me viene esto? ¿Y por qué reacciono así cuando no quiero? Entonces, empiezas a darte cuenta de que hay temas en los que tienes que profundizar y que tienes que trabajar. Y ahí te das cuenta de que la responsabilidad es tuya, nadie te va a trabajar eso. Tienes que formarte, tienes que informarte, tienes que descansar, tienes que meditar, tienes que hablar con tus amigos, con gente que puede ayudarte y eres el responsable de decidir dónde estás, dónde quieres llegar y trabajar cuáles son los pasos que tienes que dar para llegar ahí. En el libro, precisamente, después de cada una de las partes, que si os apetece ahora comentaremos, pues precisamente se trata también un poco de dar ese plan de acción, ¿no? Tú alguna vez me lo has preguntado, María. Muy bien. Pues, a ver, el libro consta de 3 partes. Yo, después de muchos años estudiando y analizando un poco todas estas herramientas, he intentado plasmar en el libro las que creo que son más útiles y en el orden que creo que son más fáciles de integrar en nuestro día a día. Entonces, la primera parte tiene que ver con conocerse a uno mismo. Y ahí la herramienta, ahí os cuento experiencias, os cuento temas personales, os cuento conceptos, pero sobre todo pongo en marcha una herramienta que es el eneagrama de la personalidad. ¿Alguno de aquí conocéis el eneagrama de la personalidad? Tú además me decías que lo estabas trabajando, Laura. Vale, pues el eneagrama de la personalidad, que es una bomba, o sea, es buenísimo. Para trabajar, viene desde hace muchísimos años, o sea, quiero decir que tiene una antigüedad tremenda, en el libro podréis ver un poco toda la historia, y es súper eficiente para entender qué tipo de personalidad tienes y, por tanto, no solo eso, sino cuál es tu virtud esencial, cuál es tu automatismo o tu pasión dominante y el camino que tienes que dar para llegar de esa pasión dominante o esa automatización a tu virtud esencial. En la segunda parte, una vez que ya entiendes cuál es tu personalidad y cómo puedes llegar a la parte más sana de tu personalidad, empiezas a entender mejor a los demás. Entonces, la segunda parte trata de cómo sanar las relaciones. Nosotros decimos, pero si todas las relaciones son sanas, ¿a qué te refieres con que estén enfermas? Muchas veces no nos damos cuenta, pero yo tengo ejemplos de relaciones muy sanas. Porque yo veo allí a 2 señores, como son Femi y Memes, que los conozco no desde que somos así, pero desde hace muchísimos años, y me da una envidia que me muero porque para mí, ellos tendrán sus cosas, pero para mí es un ejemplo de relación sana. Pero sí que es verdad que muchas veces, sin darnos cuenta, o ellos mismos pueden, ahora que empiezan a recapacitar a lo mejor en algo de lo que pueda estar yo diciendo, pensar que quizá hay algo tóxico. Realmente las personas no somos tóxicas, son las relaciones. Y las relaciones tienen que ver con las emociones ocultas o con las emociones inconscientes que se manifiestan casi sin darnos cuenta. Entonces, cuando conocemos más cómo somos y entendemos un poco mejor a los demás, empezamos a poder trabajar para tener relaciones que eviten, por ejemplo, los juegos psicológicos, que eviten, por ejemplo, las caricias negativas, que eviten muchos temas que hacen que poco a poco se vayan destruyendo las relaciones. Eso no quiere decir que todas las relaciones acaben finalizando, sino que muchas veces las relaciones siguen años y años sin ser relaciones sanas. Y en la segunda parte del libro se habla de esto, y se habla de una herramienta muy potente que se llama el análisis transaccional de Eric Berne. Él tiene un libro que se llama Yo estoy bien, tú estás bien, que es magnífico. Parte de esas enseñanzas están dentro de la segunda parte del libro. Y él era psicoterapeuta y cuando estaba tratando a sus pacientes se daba cuenta que según lo que le estuvieran contando le cambiaba la emoción y hablaban de manera diferente, les cambiaba el gesto, o sea, era como si fueran personas distintas, ¿vale? Entonces
empezó a investigar durante muchos años, sacó lo que es la teoría del análisis transaccional y enunció que dentro de nosotros hay como si dijéramos 3 personajes, que es el padre, el adulto y el niño. Es lo que se llama el PAM, con mayúsculas, ¿vale? Entonces, el padre es esa parte que hay de nosotros, dentro de nosotros, que nos está diciendo continuamente: haz esto de esta manera, levántate antes, hoy has llegado tarde a trabajar, dile a tu hijo que haga esto de otra manera. O sea, todas aquellas que son órdenes, leyes. Hay un padre crítico que no nos hace mucha gracia, pero hay un padre nutricio que también te dice: lo estás haciendo muy bien, sigue para adelante, tal. Ese es el padre. Luego está el niño, que el niño es la parte más gozosa, la que desde dentro de nosotros nos dice: ay, hoy no vayas a clase y sáltatelo y vete, túmbate al césped con tus amigos. O venga, hoy en lugar de estar terminando el trabajo que tienes que hacer, vete a tomar una caña. Y es normal. Si no tuviéramos activo dentro de nosotros ese niño, llega la depresión. O sea, es muy importante tener ese niño activo que nos hace montar en moto, que nos hace viajar, que nos hace estar con la familia y disfrutar, o con nuestras mascotas, o con lo que sea, ¿no? Entonces, pero ese niño también puede ser un niño positivo, ¿vale? Tanto un niño libre que se expresa y dice lo que necesita en el momento adecuado, como un niño crítico positivo que defiende las cosas desde la ecuanimidad y desde, oye, yo es que me parece que esto no debe ser así, ¿vale? O un niño, por ejemplo, he dicho rebelde, o puede ser el sustancial, o sea, el decir, bueno, voy a intentar ayudar también a todos los demás. Hay distintos tipos de niños, pero pueden estar en positivo o en negativo. Un niño libre negativo sería el que se pone a llorar o se pone a protestar en cualquier momento o expresar lo que no debe en un foro que no debe. Y esos niños nos acompañan cuando somos mayores. Y el rebelde negativo es el que dice el no por el no. ¿No conocéis a nadie que a todo lo que digáis va a decir que no? ¿Por qué? Pues porque no me da la gana, porque esto no lo había dicho yo, porque tal. ¿No? Continuamente. Pues ese es el niño rebelde que está dentro de nosotros negativo. El niño rebelde positivo sería el que defiende. Entonces, luego está también el adulto, y el adulto es aquel que, comparando, que me baje un poquito el micro, vale, no pasa nada. Entonces, el adulto es aquel que, discriminando lo que quiere el padre dentro de nosotros, el gozo que quiere el niño, y lo que hay fuera, o sea, las circunstancias, es capaz de tomar una decisión adecuada. Pero normalmente el adulto no lo tenemos tan activado. Normalmente tenemos más activado el padre que nos está criticando, el padre crítico, pero a nosotros mismos, no solo a los demás. ¿Pero por qué haces esto? ¿Ves? Te estás confundiendo, no tenías que haber hablado, te han dicho que te quites el micro. ¿No? Ese padre crítico está dentro de nosotros. Muchas veces decimos, es que me tratan mal. ¿Cómo nos tratamos nosotros? ¿Qué nos decimos nosotros? Por eso es importante que primero seamos nosotros los que nos estamos hablando bien a nosotros. Y en esa segunda parte del libro es, una vez que me conozco, me comprendo, me acepto y empiezo a aceptar a los demás, hay una técnica que es el análisis transaccional, que es brutal, que te enseña como matemáticas cuáles son las relaciones sanas, intercomunicación paralela, cómo evitar los juegos psicológicos. Los juegos psicológicos es aquella forma de comunicarse que genera emociones negativas, en las que siempre hay una comunicación de fondo. Es decir, yo te digo algo de forma oral, pero con mi gesto o con la doble intención te estoy diciendo otra cosa. Pongo algo muy sencillo para que no sea muy... alguien va a un restaurante, tardan un poco en servirle y dice, se enfada por dentro y dice, ¿aquí no se come hoy? Si tú analizas solamente la frase, pues podría decir, aquí no se come hoy, pensando que igual es que estaba cerrado y se ha metido dentro. Pero hay un tono, ¿no? Hay un doble sentido que es, me estás sirviendo fatal, te voy a poner, una malísima recomendación en redes, por ejemplo, ¿no? La otra persona se da cuenta de esto y ahí empieza un juego psicológico. La otra persona puede sacar su adulto y decir, sí, perdone, normalmente esto lo hace un camarero porque normalmente por la atención al cliente, ¿no? Pero normalmente en este tipo de situaciones puede que salga el adulto del otro y entonces diga, sí, tiene usted razón, disculpe, que ahora mismo le servimos. Y entonces ya empieza una relación de adulto a adulto, vale, gracias, disculpe, es que tengo prisa. O que el otro reaccione de la misma manera, ¿no?
y saque pues ese padre negativo o ese niño rebelde negativo. Y entonces ahí empieza el follón. Entonces, de alguna manera, en esa segunda parte se habla de esa relación y cómo mejorar las relaciones insanas. Y cómo pasar de esos juegos psicológicos a lo que llamamos intimidad, que nos da mucho miedo cuando decimos intimidad. Y dices, bueno, yo tengo intimidad con mi pareja y se acabó, porque toda la vida nos han enseñado, nos han hablado de la intimidad como si fuera sexo, ¿no? Y realmente la intimidad no es sexo. La intimidad es relacionarte sin juegos psicológicos, sin comunicación de doble fondo, desde la sinceridad, desde pues el cariño, desde saber que puedo llorar, reír o no hablar y estar con una persona y saber, ¿no?, que me está entendiendo, que me está apoyando, que me está comprendiendo. Esa es la intimidad. Y llegar a ese punto no es tan fácil y requiere de aprender herramientas. Y esta herramienta, el análisis transaccional, es la bomba. Y finalmente, la tercera parte del libro es cómo alcanzar el equilibrio físico, emocional y mental. Y es una vez que te conoces a ti misma y que mejoras las relaciones con los demás a través de herramientas, toma de conciencia, toma de responsabilidad y acción, tú tienes que estar un poco equilibrada y estar sana para poder andar todo este camino, ¿no? Entonces, en la tercera parte hablo de los 5 pilares de la salud, que son la alimentación adecuada, la respiración adecuada, el ejercicio adecuado, el descanso adecuado y el pensamiento positivo. Esto nos lo enseñan, ¿verdad?, en yoga, Luis, pero es una realidad que somos lo que comemos. La respiración es fundamental. El ritmo cardíaco tiene que ver con la respiración. Cada respiración son 4 latidos. Si tú respiras muy deprisa, entras en ansiedad. Si bajas tu respiración, te tranquilizas, tan fácil como eso. Por ejemplo, alimentación, respiración, descanso. Si no descansamos, no reponemos nuestro sistema, tanto fisiológico como energético. Con lo cual, estamos enfadados y estamos enfermos. Ejercicio adecuado. Tenemos que hacer ejercicio. Cada edad tiene un tipo de ejercicio adecuado, cada fisiología, cada tipo de trabajo. El yoga es bueno para todos, con lo cual ahí tenéis un ejercicio adecuado. El pensamiento positivo, ahí os hablamos, pues la gente que me ha enseñado y yo, neurociencia, y es, ¿podemos cambiar nuestro pensamiento? Claro que podemos cambiarlo, porque realmente el pensamiento es el que genera una emoción y el pensamiento se genera a través de bioquímicos. De esto hay gente mucho más reputada que yo que ha hablado mucho de esto, pero lo habréis oído hablar, ¿no? Está la serotonina, que nos da felicidad, está la oxitocina, que genera unión, está la dopamina, que te genera motivación, y sin embargo está el cortisol, que te genera ansiedad y te genera estrés, que en su justa medida está bien, pero si no, no. Y eso podemos nosotros gestionarlo. Por ejemplo, la oxitocina se sube a través de un abrazo. Le das un abrazo a tu pareja por la mañana, hoy cuando hemos llegado, ¿verdad?, que sin conocernos nos hemos dado abrazos y eso nos ha puesto de buen humor, ¿no? Y nos ha permitido que, bueno, pues creíamos que por encima había huelga de taxis o tal, que no iba a haber nadie, pues mira, al final hay gente y decíamos, nos da igual, nosotros lo vamos a contar para 1, para 2 o para los que vengan, ¿no? Pues lo podemos gestionar nosotros, no hace falta que nadie venga a hacernos felices. Podemos generar nuestra propia oxitocina conociendo que es un neuroquímico que cuando aumenta nos produce esta sensación y cómo podemos aumentarlo. Y ahí está. O por ejemplo la serotonina. La serotonina, mucha de ella se genera en el intestino. Una buena alimentación y tener un intestino y un estómago sanos es fundamental. Pues también se habla de eso, ¿no? La dopamina. El motivar a alguien dándole las gracias, diciéndole lo bien que lo ha hecho, ¿no? Porque lo han hecho bien, no estamos mintiendo. Entonces, generar ese tipo de expectativa y de recompensa después cuando alguien ha hecho, genera dopamina para seguir haciendo cosas. Pues si ya lo sabemos, hagámoslo en los demás y además normalmente eso viene de vuelta, porque por efecto diapasón viene de vuelta. Eso a nivel de neurociencia y de pensamiento positivo. Y también a nivel emocional se habla de la gestión emocional, porque claro, un pensamiento te produce una emoción. Pero a nosotros nos parece que las emociones son buenas o malas. Decimos, wow, es que yo estoy súper feliz y eso es muy buena emoción. La alegría es una emoción fantástica, ¿no? Pero ya cuando me cabreo, cuando estoy triste o cuando tengo miedo, ya no me gusta tanto. Intento evitarlo. De hecho, cuando somos pequeños y tenemos miedo, intentan que nos riamos. Digo, sí, el coco no pasa nada, ríete, no sé qué, tal, venga, nos reímos del miedo. Y luego generamos, cuando somos mayores, una emoción secundaria que no es real. Y es que cuando tenemos miedo nos reímos.
Y hay veces que estás con tu director o con tu jefe y tal, y estás muerto de miedo por algo que te está diciendo y te da la risa, que es algo totalmente fuera de lugar. Entonces, las emociones hay que comprenderlas y que todas tienen su sentido y tienen su energía. Y que esa energía sirve para algo. Todas tienen su energía. Por ejemplo, la alegría. Es cierto que tiene una energía expansiva, ¿no? Que te lleva, ¿no?, a abrazar todo lo que hay en el mundo y de alguna manera pues actuar, y te ayuda muchísimo a cumplir tus objetivos. El amor, todavía mucho más. Todo eso nos gusta, hay poco que explicar. Pero, por ejemplo, el enfado, la ira. La ira es una energía que te lleva hacia adelante. ¿No os dais cuenta que cuando nos enfadamos decimos, ¿qué pasa? Te vas hacia adelante. O sea, que tiene esa energía, ¿por qué? Porque te lleva al movimiento, y te lleva al movimiento para poner límites. O sea, es como que dices, de aquí no pasas. ¿Entendéis? Entonces, es bueno tener ira, es bueno estar enfadado, porque hay muchas veces que tenemos que poner límites, y cuando no nos han enseñado a gestionar esa emoción y la metemos dentro y no queremos manifestarla, nos pasan por encima, en muchas ocasiones. Entonces, la emoción de la ira y del enfado, hay que darnos cuenta que la tenemos, entender por qué es, intentar gestionarla de manera que no sea solo culpa del otro, sino entender cuál es mi necesidad que no ha sido respetada o no ha sido cumplida, y también cuál ha sido la del otro, por qué te está hablando así, o la de la otra, e intentar negociar para llegar a un acuerdo. Sacarlo, pero expresarlo desde una comunicación no violenta. O, por ejemplo, el miedo. El miedo tiene una energía que es retroactiva, es hacia atrás. Cuando tienes miedo, ¿no?, te proteges. Pero precisamente es porque cuando tienes miedo tienes que encontrar soluciones, tienes que encontrar caminos para salir. Por eso te vas hacia atrás. Y es lógico que te vayas hacia atrás. Por ejemplo, yo qué sé, ocurre algo en un momento, ¡ay, qué pasa! Y antes de ir para adelante, haces así. Y es como para encontrar soluciones. Pues también hay que vivirla, no hay que ocultar el miedo, no hay que reírse del miedo y tirar para adelante. Hay que parar, mirar hacia atrás y ver cuál es la solución. O, por ejemplo, la tristeza. La tristeza nos cuesta mucho vivirla. Y decimos, es que no quiero vivir la tristeza porque puedo caer en depresión. Pero no es así. O sea, en depresión caes, primero, cuando decimos no tienes un niño activo, tienes que darte cuenta de que no estás haciendo cosas que te gustan, cosas de disfrute. Por eso, cuando estamos con algo de depre, lo primero que nos manda el médico es sal y haz lo que te guste, ¿sí o no? ¿Os ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Y lo primero que me han dicho es sal y haz todo lo que te guste, ¿no? Pues, sin embargo, la tristeza es otra cosa. La tristeza es un duelo, no necesariamente y solo por un fallecimiento. Un duelo es que pasas a la pubertad, o que dejas tu trabajo, o que de repente te mandan a un campamento o a estudiar 3 años fuera y dejas de tener tu vida normal. Eso pasa por un duelo y es normal que estés triste una época. Y la tristeza es una energía de baja intensidad que requiere que descanses, que te tumbes y descanses. Normalmente son los periodos en los que además nos podemos dar cuenta de cosas, sobre todo cuando somos mayores. Entonces también se habla de esa gestión emocional y de cómo trabajar esas emociones para poder manifestarlas todas y vivirlas según la energía que tiene cada una y aprovecharlas, ¿no? Yo no sé si es el momento de que des la palabra a los asistentes, ¿no? Venga, fenomenal. ¿Quiere alguien intervenir? Julio, pregunta tú. Venga. ¿Algún comentario? Nada, pues entonces... Venga, María Ángeles. Déjale esa por si acaso yo tengo que Ah, contestar. sí. Yo más que... Ya, creo que puedes hablar. Hola, sí. Referente a lo del eneagrama, que sabes que a mí me apasiona, es verdad que yo lo he leído mucho, lo he estudiado anteriormente al leer tu libro, pero es verdad que casi siempre se definen los 9 eneatipos en términos generales, características generales. Pero a mí lo que me ha gustado mucho leer es el tema de cuando te reconoces ya en qué eneatipo estás, el reconocerte cuando estás en tu parte sana, la media la dejamos, y la insana. Pero a mí me parece que sirve, o a mí me ha servido mucho, para una vez que te identificas, cuando lees cómo te comportas o cómo eres cuando estás en tu parte insana, creo que es una herramienta en sí misma para darte cuenta de que no te gusta estar en esa parte y que quizás estés excesivamente mucho más Cómoda, tiempo en tu parte claro. insana que la sana. Claro. Entonces yo pienso que el analizar las características del eneatipo cuando estás en tu parte insana es una buena herramienta Buenísima. para cambiar, para Exacto. transformarte y para decir no, me gusta mucho más cuando estoy en mi parte sana, ¿no? Exacto.
Muchas A mí me ha gracias, servido mucho muchísimas eso. gracias, María Ángeles. Tienes toda la razón. Hemos profundizado poco en esa parte porque es además densa, pero es verdad que es igual que cuando decimos no vamos al médico hasta que no nos duele algo, ¿no? O sea, realmente cuando estamos, que no estamos muy bien porque ya la vida nos ha dado toques a otro nivel y no hacemos caso, baja el cuerpo. Y solo cuando a nivel físico tienes un dolor es cuando vas al médico. Pues justo lo que ha dicho María Ángeles es eso. En el eneagrama, la gente que realmente cambia o que es más fácil que cambie es cuando está mal, cuando está en su parte insana. Entonces, cuando conoces el eneagrama y te pilla esa profundización en un momento en el que estás mal, estás en la parte insana o caes después en esa parte insana, te das cuenta y dices, joder, que no quiero estar así, que es que esta no soy yo. Hay tanta diferencia entre la parte insana y sana que la gente se confunde y se piensa que es otro eneatipo. Y es que hay tanta distancia. Incluso hay personas que te hacen sacar la parte insana y otras que te hacen sacar la parte sana. ¿Nos ha pasado que a veces que decimos, es que esta persona es bipolar? No, todos somos un poco bipolares, ¿no? Esa es una enfermedad más seria. Pero es que hay gente que saca lo peor de ti. ¿Por qué? Porque en el fondo, voy a decir algo que es un poco hierbas, como dice aquí algún otro, en el fondo son nuestros maestros. O sea, nosotros vemos reflejado fuera nuestro problema interno. Entonces, cuando alguien te está machacando mucho, puede ser por varias cosas. Eso es la ley del espejo que también se explica aquí. Puede ser porque eres poco tolerante y entonces todo lo que no tiene que ver con lo que tú eres lo ves como algo absolutamente negativo y no aguantas a esa persona, con lo cual ahí tienes que ser más tolerante. O sea, siempre hay un trabajo que hacer, tienes que ser más tolerante. Y también puede ser porque lo que estás viendo en la otra persona es algo que tienes tú, pero que no quieres admitir, que lo tienes guardado ahí en las mazmorras más profundas y que te fastidia ver en la otra persona ese comportamiento porque tú también lo tienes. No te gusta ser así. Entonces, de alguna manera, repetido y repetido, porque toda la gente se comporta así contigo, sale. Pero en cualquier caso, por una cosa o por otra, hay veces que hay personas que sacan nuestra parte más insana y gente que saca lo mejor. Yo digo, pero vamos a ver, pero si es que hay gente con la que yo me siento fenomenal y sin embargo hay otra gente que digo, si es que estoy todo el día cabreada. Bueno, pues esto también tiene que ver, ¿no? Bajas, es difícil bajar de una manera profunda tantos niveles, pero es verdad que es en ese momento, como decía María Ángeles, casi como nos decía Nanta, cuando le decíamos, estamos fatales, ¿qué tal? Decía, estás en tu mejor momento. Yo decía, pero cachondo, ¿cómo voy a estar en mi mejor momento? Si estoy fatal, si estoy depre. Y decía, no, es en este momento cuando vas a buscar y el que busca encuentra. Muchas gracias, Mari. Bueno, yo en realidad tengo que estar a las 9 en otro sitio y me ha parecido una conferencia. Yo estudié psicología hace años, pero bueno, luego no he ejercido de maestra y tal, pero sigo haciendo cursos y todo lo que cuentas, claro, yo he hecho cursos. Claro. Algunos más cortos, más largos, pero me parece un compendio y como una síntesis de técnicas que cuando te das cuenta es verdad que se te abre la luz. Es que eso, la caída del caballo de San Pablo, que dices, pero esto, vamos, amigas mías, lo del eneagrama, yo no lo practico tanto porque pienso que todos somos parte de todos los eneatipos. Así es. Pero hay uno que es como más dominante y tal, pero bueno, que aplicado a la personalidad, en realidad yo creo que no lo estudia, yo lo estudio un poco en general. Muy bien. Y a mí me gustaría comprar el libro, y porque me ha parecido que te lo agradezco muchísimo y además teniendo la formación. Todo esto en un solo libro, el análisis transaccional, que a mí eso me encanta porque es que lo veo reflejado y yo lo hablo, digo, mira, ahora eres un niño, ahora eres un adulto, ahora eres el padre, ahora eres el padre. Tremendo. Entonces es muy interesante y te ayuda mucho en las relaciones. Entonces, digo, me alegro mucho esto es un descubrimiento y el título me parece también otro hallazgo. La revolución, lo que has explicado, es verdad que cuando estás depre, tocas fondo y llegas a los abismos de tu ser o de tus errores, es cuando aprendes. Es cuando aprendes, entonces, es verdad. No hay que eres muy consciente y de repente dices, venga, voy a trabajarme. Pero es tan difícil, es como lo de ir al médico en prevención, no vas, ¿sabes? O sea, realmente la vida, lo importante es que cuando la vida nos pega un palo, nos demos cuenta enseguida. No esperemos y esperemos y esperemos, porque luego cuesta más. Pero bueno, en cualquier caso,
todos vamos a llegar a un punto. Yo sigo en este camino. O sea, a mí el libro, en el fondo, me ha ayudado a tomar conciencia de que estoy todavía, vamos, a años luz de lo que tengo que estar. Pero también me ha ayudado a darme cuenta dónde estaba y dónde estoy. Eso es lo bueno. O sea, yo creo que al final no hay una meta y que al final estamos todos pues andando y mejorando, ¿no?, en el camino. Así que yo creo que además es que Bueno, no sé qué hora es, quiero lo vamos a dejar sí. aquí, si os parece. Ahí fuera tenemos el libro, si además tú decías que querías comprarlo, pues lo vais a poder comprar y os lo firmo. Tenemos un vinito para los pocos que os podáis quedar. ¿O no? Bueno, un vinito fresco, no sé cómo será, pero el vino riojano de aquí es una maravilla. Así que, bueno, si te parece bien, es una maravilla. Claro que sí. Así que nada, por mí, muchísimas gracias por haber venido en un día tan caluroso. Y un beso a todos.